Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión hablaremos de seguridad social con un profesional de la medicina, el doctor Humberto Salazar, un hombre con una capacidad intelectual que tiene material suficiente para tratarnos este tema que él hoy va a desglosar acá, porque es parte de ese sistema de seguridad social que compone toda la asistencia a la cual nosotros buscamos cuando tenemos situaciones de salud. Seguridad social con el doctor Humberto Salazar. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Gregorio. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. La primera vez que me entrevistaron cuando volví de fuera del país. Correcto, correcto. De vivir en Asia, fue aquí. Correcto. En la hora 22, y esta es la segunda vez que vengo. Y una segunda vez interesante porque el hecho de que una figura pública como tú, que se caracteriza por tratar la mayoría de las veces temas políticos, nos venga a hablar de un tema que tiene que ver con lo estricto de tu profesión, eres médico, y que manejes ese tema, viéndolo desde una perspectiva completa. Eres empresario de la medicina, del área médica, y me gustaría empezar preguntándote por nuestra ley de seguridad social, que ya alcanza mayoría de edad. Esa ley, Humberto, es buena, tiene la fama de que es buena, pero en la práctica no nos ha dado muchos resultados. ¿Qué pasa con esa ley, la 8701? En mi caso, y permítame hacer un preámbulo, Gregory, yo soy una persona que he estado en los dos lados del escritorio. Ya. Yo soy un médico asistencial que trabajé en la parte administrativa de varias clínicas, cofundador de 5 diferentes clínicas en la capital, con diferentes colegas y compañeros. Y durante muchos años solo me dediqué al ejercicio médico en la parte privada de lo que es la provisión de servicios para los pacientes. Y al mismo tiempo, en la parte pública, yo fui asesor médico del Poder Ejecutivo en el gobierno del presidente Leonel Fernández, posteriormente director del Consejo Presidencial del SIDA y 7 años presidente de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Es decir, que el tema de la ley, todo el apoyo del Banco Mundial para que la ley se implementara, todo el financiamiento y los proyectos que tienen que ver con lo que es la parte en salud de la ley 8701 pasó por nuestras manos. Yeah. ¿Cuál es el tema con la ley y lo que a mí me preocupa con la parte de salud en la ley de seguridad social? Que es una ley que ha sido vapuleada, es criticada, pero nunca ha sido implementada. Nunca. Pero con un sí o un no, para que el televidente que tiene la misma inquietud, estoy seguro, ¿es buena o no la ley? Es como si yo te instauro un tratamiento, o sea, si yo creo que tú tienes una afección cardíaca, hago el diagnóstico de la afección cardíaca, te hago todos los estudios necesarios para determinar que tu corazón tiene un problema y yo te indico un medicamento y tú no lo tomas, yo no puedo saber si es mala o buena. Oh, por eso hablas de la implementación adecuada. Claro, porque todo eso tiene una historia. Ya. La ley 8701 comienza a discutirse en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández a través de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Esa ley, que fue discutida por una amplia base de sectores que tienen que ver con el tema de la provisión de servicios en salud en la República Dominicana, fue entonces aprobada en el gobierno del presidente Hipólito Mejía en el año 2001. En mayo del 2001 es aprobada y puesta en vigencia. Y en el año 2004, cuando vuelve el presidente Leonel Fernández, entonces comienza a ser ejecutada paso a paso, poco a poco, sobre todo a partir
del ingreso de la doctora Altagracia Guzmán al Servicio Nacional de Salud a SENASA. Yo era miembro del Consejo de SENASA como asesor médico del Poder Ejecutivo. Y recuerdo que en las reuniones siempre discutíamos con la doctora Altagracia Guzmán, que es una de las grandes portadoras de lo que es la reforma del sector, y si algunos cambios se han producido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, acháquenselo a ella. Yeah. Creo que Tati Guzmán, aparte de la figura médica que es, cumplió con su deber de intentar que se implementara la ley. ¿Qué ocurre con esa ley? Que esa ley de seguridad social, así como está planteada, lo que dibuja es un modelo de servicio o sistema de atención en salud. ¿Existe en la República Dominicana un sistema de salud? No, no existe. Porque la definición primaria de un sistema, la palabra sistema viene, pues se aplica mucho desde lo que es la informática. Y cuando usted le habla a alguien que sabe de informática, que es un sistema, le va a decir, bueno, es un sistema, es una cadena de comunicación entre nodos y nodos que tienen capacidad de llevar información hacia adelante y hacia atrás. Eso es un sistema informático, y un sistema de salud es lo mismo. Es una cadena de producción de servicios de salud, los cuales tienen un inicio en un punto, se van transmitiendo nodo a nodo y es capaz de devolver ese servicio a su punto original. Entonces, si esa ley no es un sistema, ¿qué es? No, la ley plantea un sistema. Plantea. Lo que no hemos sido capaces. O sea, la ley es una guía. No hemos sido capaces, ni en el gobierno del presidente Leonel Fernández, ni en el gobierno del presidente Danilo Medina, ni en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ni en el gobierno del presidente Luis Abinader, de implementar la ley. Y te lo voy a explicar por qué. Correcto. Esa ley es un ciclo. Esa ley surge del estudio de múltiples sistemas de salud en otros lugares del mundo. Y sobre todo tiene dos países que son el fundamento de esa ley, que son Colombia y Chile. Ya. Chile sobre todo en el asunto de pensiones. No, yo estoy hablando de salud, de pensiones yo no sé nada. No vas a pasar a la parte del área de pensiones. Nunca he trabajado en tema de pensiones. Nos quedamos en salud. Exacto, porque Correcto. Yo lo que soy es médico, y mis 7 años en la Comisión de Reforma del Sector Salud, yo creo que me dan la suficiente autoridad para hablar del tema. Muy bien. Porque ahí era que se implementaba todo, ese era el cerebro del sistema. ¿Qué ocurre? Esa ley lo que plantea es un círculo en el cual se crea el sistema. Lo primero es que esa ley tiene 2 fundamentos principales para el área de la salud. Una parte de reorganización y reforma de lo que son los prestadores de servicios, y otra parte que es financiera. Y hay que seguirme ahora en la descripción porque es muy importante. Yeah. O sea, son 2 partes. Una parte que es la reforma, donde se plantean una serie de cambios, sobre todo a partir del Ministerio de Salud Pública, y una parte financiera donde surge la figura de la Tesorería de la Seguridad Social. Son esas 2 partes primeras. O sea, por una parte usted presta el servicio y por otra parte lo paga. ¿Qué pasa con la parte de reforma del Ministerio de Salud? Bueno, lo primero era que había que dividir las funciones del ministerio, el primer mandato de la ley. La ley se dicta en el 2001. Pasan 13 años para que el Congreso de la República apruebe una ley para dividir las funciones del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud tenía que haberse dividido mucho antes, sí se hizo posteriormente, en una parte que provea servicios sociales de salud, o sea, provisión de servicios sociales de salud, producción social. ¿Qué es eso? El tema de las vacunas, el tema de las epidemias, el tema de la protección social de las personas que van a los restaurantes, cómo usted interviene en el tema de los accidentes de tránsito, por ejemplo, que son muy altos en el país, para evitar y llevar una cantidad de información a las personas para que eviten enfermarse. El agua, la provisión de agua, es amplio el área. La otra parte es provisión de servicios individuales. ¿Cuáles son esos servicios individuales? Cuando usted va a un hospital, a un
o a una clínica de atención primaria y usted exige un servicio. Pero aparte de que el Ministerio de Salud tuviera esa capacidad, también están los prestadores privados de servicios de salud. Las clínicas, los laboratorios, los centros de diagnóstico por imágenes, privados y públicos. Todo eso se agrupa en un solo lugar. Y usted lo deja ahí porque creo que es suficiente para entender cómo funciona el sistema. Y nos vamos al otro lado, al lado financiero, que es el más criticado, pero que es racional. ¿Cómo se provee, cómo se sostiene financieramente esa red de servicios públicos y privados de salud que tenemos en un lado de lo que es el tema de la ley? Porque en salud, y quiero que quede claro, no hay nada gratis. Alguien paga. Aún sea pública. Alguien paga. Si usted va al servicio público, paga el gobierno y el gobierno no produce nada. Lo producen nuestros impuestos que se los damos al gobierno. Alguien paga. ¿Por qué? Porque el servicio de salud es caro. Es caro y alguien tiene que pagarlo. Eso de medicina social y que nadie paga y que es todo gratis, eso no existe en ninguna parte del mundo. Y donde existe, simplemente es un servicio de muy mala calidad. Pero y gracias, la isla de Cuba. La isla de Cuba está ahí al lado. Vayan a ver qué existe ahí. Se han caído todos los sistemas que había. Todo eso se cayó. ¿Por qué? Por falta de financiamiento. ¿Cómo se financia eso en la República Dominicana? Hay una tesorería de la Seguridad Social que está ahí, que recibe los aportes de 3 grupos diferentes, según la ley. En primer lugar, las personas que están empleadas, que son quienes pagan los empleadores y el empleado para el régimen contributivo de la Seguridad Social. O sea, esos son los que tienen su tarjeta de seguro, probablemente de seguros privados, que son pagos por su trabajo y se le hace un descuento cada vez que se les paga. Está un régimen que no se ha podido implementar y no se ha quitado de la ley, que es el régimen contributivo subsidiado. ¿Quiénes comprenden este régimen contributivo subsidiado? Las personas que trabajan por cuenta propia, que van desde los chiriperos hasta los profesionales liberales, como es mi caso. O sea, ahí puedo entrar yo, que soy un médico en ejercicio, que no tengo un trabajo en el sector público, y puede entrar el que vende frío en la calle. Por eso es contributivo subsidiado, porque en el caso mío, que si gano suficiente dinero, tengo que pagarlo al 100%. Pero en el caso del que vende frío en la calle, el gobierno, el Estado, tiene que pagar la mayor parte de la cápita a esa persona. Ese es el que se denomina... Contributivo subsidiado. ¿SENASA subsidiado? No, contributivo subsidiado no se ha puesto en vigencia. Es que no se ha puesto en vigencia. Nunca se ha puesto en vigencia. ¿Razón? Falta de voluntad política y falta de criterio para poder aplicar la ley. Ese es mi criterio, eso es lo que yo creo. ¿Hace falta que se aplique? Claro que sí. O se quita de la ley o se aplica. Pero esta es la ley. ¿Nadie menciona el régimen contributivo subsidiado? Nadie lo menciona. Es como si no existiera. Busquen la ley 8701 y verán que ahí está. Y el tercer régimen es el régimen contributivo. El régimen contributivo son las personas pobres, las familias que son pobre 1, clase 2, que no pueden pagar un seguro y que entonces son asegurados, pago por el gobierno, pero identificados a través de un seguro nacional de salud que se llama SENASA. Es el subsidiado el que Totalmente subsidiado. Sí. O sea, usted no pone nada, quien lo pone es el Estado Dominicano después de una evaluación familiar. Entonces tenemos 3 grupos. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es lo más interesante, Gregory, creo que del tema, y la gran discusión. Aquí hay 2 posiciones claras. Mi experiencia en el sector público, el sector privado, en el sector salud, me llevó a mí a tener que discutir en forma vehemente el tema que sigue ahora. ¿Cuál es, según una gran cantidad de personas en su discurso, lo malo que tiene la Ley de Seguridad Social en el tema de salud? Unas instituciones públicas y privadas que se llaman administradoras de riesgos de salud, las ARS.
Porque usted le da el dinero, la Tesorería de la Seguridad Social tiene que identificar a través de quién va a entregar ese dinero. Porque ese dinero termina en el bolsillo de los prestadores al final, que son los que demandan. Fíjate que hablé de un círculo, porque llega un punto en que se unen. ¿Qué pasa con las administradoras de riesgos de salud? Que en la República Dominicana se pretende violar lo que es prácticamente una ley de seguros. En todo seguro tiene que haber un agente de contención de costos. Las famosas ARS son negocios privados y públicos, porque la ARS más grande de la República Dominicana es pública. Es la Servicio Nacional de Salud, Correcto. SENASA, esa es la más grande. Y después hay una cantidad de administradoras de riesgos de salud que son privadas. Pero ¿por qué yo hablo de agente de contención de costo? No existe en ninguna parte del mundo lo que se pretende implementar en la República Dominicana. Y yo escucho mucha gente hablando muy alegremente de eso. ¿Qué es? Que haya un seguro de salud que provea una cantidad de servicios que no tenga esa agente de contención de costo y que pueda fiscalizar lo que hacen los prestadores. Eso no puede ser. No funciona porque quiebran los seguros. Los seguros son instituciones solidarias, es decir, tú pagas, yo pago, él paga, los otros pagan. Unos se enferman, otros no. Si tú te enfermas gravemente, vamos a ponerme yo, que soy más viejo que tú. Si yo me enfermo gravemente y tengo un gasto más alto que lo que estoy cotizando, el costo tuyo, que es ínfimo con relación al mío, me cubre lo que yo estoy gastando. Si no, no es financieramente sostenible. Hasta ahí va bien. Totalmente. Okay. Pero ¿qué ocurre? En la República Dominicana se olvida que la reforma, que es la otra pata, manda a la creación de un régimen estratificado de producción de servicios, que es donde está el grave problema y la no comprensión de lo que es el sistema en este país. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste eso? Yo te dejé el Ministerio de Salud, públicas y privadas, que se reformaron y dan provisión de servicios. ¿Qué ocurre? Que esa provisión de servicios no puede ser a la libre, porque la parte financiera no la soporta. Usted tiene que crear una provisión de servicios con estratos, y esos estratos están en la ley. Y el primer estrato que prevé la ley es la creación de una red pública y privada de unidades de atención primaria. De unidades de atención primaria. Y no me pueden a mí decir que no se puede hacer, porque cuando yo era director de la SERS nosotros lo hicimos. Nosotros montamos en 3 regiones de salud lo que son las unidades de atención primaria y tenemos todavía lo que es la estadística de esas regiones. Quisiera hacerte un paréntesis. Son muchos o varios los candidatos presidenciales y los partidos que en su plataforma programática de propuestas tiene en la parte de la salud ese punto como uno de sus bombillos más luminosos, implementar una vez lleguen a gobierno los centros de atención primaria. No ocurre, no ha ocurrido. ¿Te puedo decir mi experiencia? Ajá. Yo traté ese tema en 2 reuniones con 2 diferentes presidentes. 2. Ya. 2. El tema, porque yo soy un creyente en la ley de salud para la República Dominicana. O sea, hasta que no me demuestren que se implementa y no funciona, hasta ese momento yo estaré sosteniendo este punto que sostengo contigo esta noche y con los televidentes. No es verdad que no funciona porque usted no lo ha implementado. Pasa como el medicamento que si tú no lo utilizas no sabes si va a funcionar. Totalmente. Mi experiencia es que las 2 veces que traté el tema, y yo pongo el nombre, uno en una reunión de todo el sector salud con el doctor Leonel Fernández y con el ministro de Salud al lado, que era el doctor Bauta Rojas. Primer gobierno. En el segundo gobierno del presidente Fernández. Después que se comenzó 2004-2008. El PDCS, exactamente. No, 2008-2012. Ya. 2008 a 2012. Yo lo recuerdo en una mesa en el Palacio, él ahí, Bauta ahí, yo enfrente.
Yo tenía todos los papeles de la Comisión de Reforma. ¿Qué pasa? Yo planteé el tema, intentaron rebatirlo, no pudieron y no me invitaron nunca más a una reunión. Ese fue el resultado. Ese fue mi resultado. Y el otro, que fue con el presidente, mi querido amigo Danilo Medina, el ministro de Salud había sido empleado nuestro de la CERS. Ya. Era director de la región 7 de salud. Y yo recuerdo que la primera reunión yo fui con todos mis papeles. ¿Ministro en ese entonces quién? Freddy Hidalgo. Ya. Y yo recuerdo que yo fui con todos mis papeles y la única persona que me apoyó fue Tati Guzmán. Y tampoco me invitaron más. ¿Qué planteaste ahí? La necesidad de la implementación urgente de una red de unidades de atención primaria que fuera el sostén piramidal de todo el sistema. Sin eso no funciona esa ley, porque el costo es imposible de sostenerlo en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el 70% de las enfermedades crónicas, de los problemas de maternos, los problemas infantiles y los problemas de enfermedades, sobre todo infecciosas, prevenibles, se resuelven en el primer nivel de atención y por eso ese es el agente de contención de costo. Tengo una pregunta muy interesante, estoy seguro el televidente corroborará eso, que voy a hacerla sobre unidades de atención primaria, pero debemos hacer una pausa. ¿Cómo no? Para que puedas extenderte y dar la respuesta, que va a ser también interesante, estoy seguro. Humberto Salazar, hablando de seguridad social en esta noche, en la hora 22. Retornamos en breve. Humberto Salazar, las unidades de atención primaria, has manifestado, son la contención real, lógica de cualquier negocio, vamos a decirlo así, que no gaste más de lo que produce. Entonces, si es de acuerdo a tu criterio, a tu conocimiento, el elemento clave para que el sistema de salud en República Dominicana pueda funcionar y dar resultados financieramente, pueda ser efectivo, entonces, ¿por qué los gobiernos no acaban de implementar las unidades de atención primaria, aún, como te dije anteriormente, pregonándolo en sus programas de gobierno en el área de salud? Yo creo que lamentablemente hay una falta de visión técnica del sector desde el punto de vista de los diferentes presidentes que hemos tenido en el país en los últimos años. Solamente eso, porque... Y falta de voluntad política en general, porque se supone que nosotros los que somos técnicos, los que entendemos el tema, somos los que debemos imponer el modelo. Entonces tú dices, ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es, primero hay una cantidad de intereses en contra de la implementación de la estrategia de atención primaria. Yo te voy a decir uno fácilmente. Se plantea que la estrategia de atención primaria es la construcción de unidades de atención primaria. Eso no es verdad. Eso es una estrategia en salud, incluyendo el sector contributivo. Y tú dirás, ¿y las clínicas pueden dar también prestación de servicios de atención primaria? Claro que sí, nosotros lo diseñamos. Nosotros lo dejamos diseñado. ¿Qué? Los médicos especialistas, que son los primeros enemigos de la implementación de la estrategia de atención primaria. ¿Por qué? Porque creen que le van a quitar pacientes. También pueden participar de esa estrategia. Entonces no es así, que no, se verían perjudicados. Nosotros diseñamos una solución en la cual se plantea que los médicos especialistas, muy especialmente los ginecólogos, pediatras, cardiólogos e internistas, que son los que tienen más pacientes, que se les plantee proveer una cartera de servicios de atención primaria, que vamos a definirla ahora mismo, qué es, por un costo ya previamente indicado
para que los seguimientos de los pacientes no les resulten tan caros a los usuarios, porque quien está cargando con el costo de esto no son las ARS, ni somos los médicos, son los usuarios que están siendo esquilmados muchas veces. Váyase donde cualquier cardiólogo a hacerse un electrocardiograma y usted va a ver que tiene que pagar, me imagino que una clínica pequeña, 1.200, 1.300 pesos de copago, y en una grande 5.000 y 6.000 pesos por un electrocardiograma. Eso es lo que están cobrando, pero aparte cobrar el costo del seguro. Entonces, nosotros decíamos, no, pero vamos a proveer una cartera de servicios de puerperio en los niños y en las mujeres, de los chequeos prenatales y todo lo que son los diagnósticos por imágenes de las mujeres embarazadas, de los chequeos en los crónicos, los diabéticos, que aquí hay más de 1,5 millones de diabéticos, de los chequeos con los problemas renales y los problemas cardíacos, que son la mayoría del volumen de esa gente que va a las clínicas, que vayan por un costo ya previamente determinado, que eso se pague a través del administrador de riesgos de salud y eso le quite el costo de bolsillo a los pacientes. Porque yo sí les puedo decir algo a los televidentes y a ti, y quizá mucha gente no lo cree. Pero en mi caso, que he participado de tantas clínicas y soy accionista de 2 clínicas, les puedo decir que nunca en la vida los médicos hemos ganado más dinero que ahora. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo anda con un cartoncito que cree que tiene derecho a una prestación de servicio, la cual le es negada. Y cuando se le es negada, o esa persona va a pedir esa prestación de servicio y tiene que buscar dinero de su bolsillo para pagar el copago, bueno, ahí viene el tema que es capaz de empeñar lo que sea para resolver su problema de salud. Claro. Entonces, ese es el tema. Lo primero es construir esa red de servicios primarios de salud. Dirá, ¿se puede hacer? Nosotros lo hicimos en Elías Piña, en Asua y en San Juan de la Maguana. Ahí están mis testigos, ahí está la que era diputada en ese momento, Yomaira Medina, que puede ser mi testigo. ¿Qué se hizo allá? Una red de atención en servicios primarios de salud con centros de diagnóstico adheridos a esa red de servicios primarios, de modo tal que no tuvieran ni siquiera que pasar por el hospital. ¿Funcionó? Totalmente. ¿Existe? Totalmente, yo no lo sé, porque yo salí del sector o me sacaron del sector hace bastante tiempo. En las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel también se montó. O sea, no es descubriendo nada extraordinario, es que la ley lo manda. ¿Por qué eso es necesario? Porque lo que sigue son hospitales de esa estratificación de que hablamos en la reforma. Lo que sigue son hospitales de primer nivel, que son los altos, y los hospitales de segundo nivel, que son los que están a nivel municipal, que van a resolver problemas que no se pudieron resolver. Ese 30% de problemas que no se puede resolver a nivel primario se va a resolver ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no hay sistema que soporte que usted vaya directamente a un médico especialista por cualquier caballá que usted tenga. Y eso es lo que existe hoy. Hoy, o sea, si yo tengo un dolor de cabeza, en mi caso, yo no puedo tener un carnet en mi bolsillo que me permita a mí ir sin un filtro anterior, que es el servicio primario de salud, a donde un neurocirujano a que me trate un dolor de cabeza, eso se ve en la República Dominicana, a donde un neurólogo, para que usted vaya por un dolor de cabeza, que puede ser de que usted peleó con su mujer, que tiene gripe, que tiene la tensión alta, o que tiene cualquier otra cosa, porque es lo primero que hace ese médico especialista. Con el lápiz, y eso lo dice cualquier gestor de sistema de salud, mantenga a los pacientes fuera de la puerta del hospital. ¿Por qué? Porque con el lápiz, lo primero que yo voy a hacer, yo soy médico especialista, lo primero que yo te voy a hacer es despedir una tomografía axial computarizada y te voy a mandar una cantidad de análisis para determinar qué se supone que es lo que tú tienes de acuerdo a mi especialidad. Sin embargo, eso es un padecimiento totalmente de medicina general. Entonces, algo tan lógico que se escucha como lo explicas, el hecho de que por no tener las unidades de atención primaria, los costos del funcionamiento del esquema de salud dominicano son altísimos y no se puede sostener, te pregunto,
¿quién se beneficia de que estas unidades de atención primaria no se implementen? En términos generales, nos beneficiamos los médicos, especialistas, porque los médicos especialistas atendemos pacientes que le corresponderían a la unidad de atención primaria. Pero los médicos no son quienes han determinado de que estas no existan. Son uno de los grandes escollos que hay para la implementación de esa estrategia, todo lo contrario. Nosotros los médicos somos uno de los grandes escollos para la implementación de esa estrategia de atención primaria. Los médicos que te estén mirando quizás no les agrade que tú estés mencionando eso. Yo no soy una monedita de oro para gustarle a todo el mundo. O sea, que me lo demuestren con argumentos. No hay forma de que usted pueda sostener un modelo así. Lo segundo es los centros de provisión de servicios. Cuando yo escucho a mi querido colega y amigo, el doctor Mena, hablar de que las clínicas están perdiendo dinero, yo digo, pero eso es lo más raro, porque un negocio que esté dando pérdidas, hay cada vez más construcción de clínicas y centros médicos. ¿Usted ha visto la cantidad de clínicas nuevas que hay en esta capital? ¿Usted ha visto la cantidad de laboratorios que hay en esta capital? Parecen de estas franquicias ¿Usted de comidas rápidas. ¿Usted ha visto la cantidad de centros de diagnóstico por imágenes que hay en esta capital? Decenas. Y yo le voy a decir cuál es el círculo económico, para que alguien que no le guste lo que yo estoy diciendo, ese es su problema, no es el mío, es lo que yo creo. Simplemente somos nosotros los que indicamos los estudios de los centros diagnósticos. Somos nosotros los médicos que lo indicamos. Hágase tal cosa. Hágase. ¿Y usted sabe quiénes son los dueños de los centros diagnósticos? Los médicos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los dueños de esos centros diagnósticos y somos nosotros los que indicamos. Entonces, aquí hay que sincerizar este tema. Ojalá que esto sirva para eso, porque hay que sincerizarlo. Alguien que sea capaz de decir desde adentro, el problema está ahí. Déjame terminar un tema, Gregory, porque esto creo que también es importante. ¿Por qué nosotros no podemos achacar todas las administradoras de riesgos? Porque ningún modelo funciona sin eso. Tiene que haber una obligatoriamente. Y no es verdad que con una administradora de riesgo solamente estatal eso va a funcionar. No es cierto. No podría funcionar. No es cierto, no es cierto tampoco. El mejor sistema de salud del mundo, y gracias a Dios y al presidente Medina que me mandó a Asia, el número 1 del mundo, lo pueden buscar, es el de Singapur. El de Singapur. 5.5 millones de personas viviendo 700 kilómetros cuadrados. Una isla por allá, por el Pacífico. ¿Tú sabes cómo funciona? Tú naces y el gobierno te asigna un número de cuenta. Y en ese número de cuenta, lo que tus padres, o en el caso tuyo, que tú estás trabajando, lo que se supone que te descuentan para el tema salud, va a ese número de cuenta que está a tu nombre. Y cuando usted se enferma, usted tiene derecho, pide un servicio de salud, tiene derecho a usar esa cuenta, si no, no. Esa cuenta es exclusiva para tu servicio de salud. Pero tú decides el tipo de servicio que tú quieres. Si tú quieres, te tienes que internar, y te tienes que internar en un cuarto con 4 personas más, te sale más barato que un cuarto privado. Y si tú tienes que hacerte un diagnóstico, y ese diagnóstico tú consideras que lo puedes hacer en algún sitio más barato, también te ahorras el dinero porque es tu cuenta, y no se te debe acabar la cuenta. Porque cuando a las personas le dan por el bolsillo, las personas piensan cómo es que van a gastar. En el caso del sector salud en la República Dominicana, la gente cree que eso es totalmente gratis. Cada persona extranjera que va al hospital San Lorenzo de Los Minas en la capital, ahí en Los Minas, en la capital, que dice yo leí una estadística hace una semana de que el 60% eran extranjeras. Eso lo pagamos nosotros, los contribuyentes dominicanos. Eso no lo paga más nadie, ¿eh? Y lo mismo cada persona pobre que va a ese hospital. Entonces, en el caso nuestro, nosotros queremos un servicio de buena calidad, pero a un costo que es imposible de sostener, porque aquí hay diferenciación en cuanto a la provisión de dinero a los hospitales y centros de salud estatales. Aquí hay una distorsión.
Aquí hay hospitales, por ejemplo, como la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que tiene lo que llamamos un presupuesto histórico frente a hospitales como Sedimat o la Plaza de la Salud, que tienen un presupuesto diferenciado. Entonces, en un lado, los médicos cobramos más y en general se cobra más, y en otro lado es totalmente gratis, pero el servicio es de muy mala calidad. Entonces, así no puede ser. Yo creo que la justicia social comienza por, en cuanto a temas de salud y educación, igualarnos a todos para darnos la misma oportunidad. Hay una pregunta que quizás sea difícil de contestar y es la siguiente. Para empezar a hacer las cosas como se manda, Humberto Salazar, ¿por dónde habría que empezar si tú tuvieras el poder de decisión y tomar 3 medidas? ¿Cuál sería la primera, cuál sería la segunda medida para empezar a enderezar? Tú decías antes de empezar el programa a hacerlo, algo coloquial, que lo que empieza mal termina mal. Sí, es verdad. Pero para entonces enderezar esta mata que ha tomado un curso inadecuado en el sector salud, ¿cuál sería la primera, la segunda, la tercera medida que debería tomarse? La experiencia que yo tengo del sector público es que la primera medida es convencer al gestor público número 1 del país, que es el presidente de la República, de que esa ley se la expliquen como debe ser. Este mismo presidente, ¿por qué no se ha podido poner a funcionar la ciudad sanitaria? Esa, la de Luis Aybar, que tiene una cantidad de hospitales súper especializados, porque es incosteable. Con el modelo de ahora, eso no hay quien soporte el costo. Yo he sido director de clínica, yo sé lo que cuesta mantener a una estructura funcionando. Y es que las autoridades de los gobiernos no entienden las intríngulis de la ley de seguridad social ni el funcionamiento del esquema médico para que sea viable económicamente. No, que hay que afectar intereses. Oh. Que hay que afectar intereses. O sea, no es que somos brutos. No, no, mucha gente sabe lo que yo sé, muchísima. Todo el que trabaja con nosotros tenemos médicos prestantes que trabajaron con nosotros, pero todo el mundo sabe que hay un problema en 4 o 5 nodos particulares. Porque eso es lo primero, tú me preguntaste 3. Esa fue la primera. Yeah. Hay que convencer al gestor principal del país, que es el presidente de la República, de que esa ley es viable. Lo que mencionabas hace un rato, voluntad política. Claro que sí, Yeah. que la apoye. Segundo. Y que el ministro de Salud sea el principal portavoz de lo que es la implementación de la ley, porque tampoco puede darse a lo loco. Según la ley 8701, el rector del sistema es el ministro de Salud. Y cuando es el rector del sistema, es el jefe. Y cuando es el jefe, en una democracia, el jefe lo que hace es buscar consenso, ¿verdad? Pero consenso no significa unanimidad de criterio, porque aquí se está muy equivocado. A mí me da la impresión de que los ministros de salud que hemos tenido no han ejercido esa prerrogativa que tienen. La gente se acomoda. Ya. Porque yo tuve la experiencia con un ministro de salud que era parte de nuestro proyecto, del proyecto Salud, por supuesto, era director de una región de salud donde estaba implementado toda la reforma, que no solamente incluye eso, porque cuando yo te hablé de información nodo a nodo, nosotros también tenemos ahí, para sostener ese modelo, que tener una historia clínica electrónica nacional. Si yo voy a San Pedro de Macorís enfermo a una clínica y nadie sabe qué padecimiento tengo, qué pastilla estoy tomando, cuál es mi tipo de sangre, qué es lo que hay que hacerme, cuáles son mis antecedentes para poder instaurarme un tratamiento. Y si yo no puedo hablar porque me desmayé o me dio un golpe en la cabeza, probablemente me pongan hasta una sangre equivocada o me den un medicamento que me produzca alergia y me mate, porque no existe un sistema de información nacional en el tema salud, que incluye también una vinculación entre el sistema de farmacias públicas y privadas para la provisión de medicamentos a esos pacientes. Porque esto es un todo. Fíjate, yo recuerdo cuando implementaron el 911, yo todavía estaba algo en el gobierno, no mucho,
y después salí del gobierno, yo le decía a un amigo, a mi amigo íntimo, es compañero de la clínica, que era quien dirigía eso, que fue quien conceptualizó ese tema. Yo le decía, pero mira, es que eso solo no tiene sostenibilidad, eso no se puede sostener solo, porque eso tiene que estar vinculado necesariamente a un sistema nacional de emergencias. Ahí está el sistema 911 cancaneando ahora mismo. ¿Por qué? Porque no tiene sostenibilidad. Un modelo que tenemos que es totalmente fragmentado. O sea, la parte de emergencia y transporte de pacientes por un lado, las farmacias por otro, el tema de la provisión de servicios a nivel primario por otro. Cada consultorio médico en este país, público o privado, es un ente aparte, una isla que no se comunica con el resto del sistema y por lo tanto la provisión de un servicio integral a una familia, a una persona, es prácticamente imposible. Entonces hablamos, cuando alguien me pregunta siempre, y es lo tercero ya, primero fue el presidente de la República, después el ministro de Salud, y lo tercero es un equipo de gente que se dedique a organizar de acuerdo a la ley el sistema de salud en la República Dominicana, que no existe. Existen islas fraccionadas que pueden dar buen o mal servicio, pero no existe. Yo le voy a decir a los que toman mucha carretera, yo gracias a Dios ya no la tomo tanto. Antes cuando hacía política partidaria todos los días, sí. Ahora que tengo mucho más edad, pues tampoco tengo fuerza para hacer tantas cosas. Cuando usted pasa cualquier peaje que sale de la capital, excepto que esté en Santiago, su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque la provisión de servicios traumatológicos en un país que es el número 1 en accidentes de tránsito es malísima en la mayor parte de la República Dominicana. Usted no sabe manos de quién va a caer, excepto en la capital o Santiago. Nada más. ¿Porque los médicos son malos? No, porque el modelo de atención no les exige nada, ni a ellos ni al sistema sanitario. Porque si a usted le pasa algo y usted quiere hacer una demanda a un hospital, probablemente su demanda caiga en saco roto y nadie le haga caso, porque dice, pero usted fue a un hospital, al final ahí la provisión de servicios es muy mala. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Este es un tema que es una deuda social que tenemos todos los que vivimos en la República Dominicana, tanto los que pertenecemos al sector salud como los que hacen política. No existe, y ahora ni se diga, o sea, tampoco se está implementando, no existe una voluntad política especial para usted poner en ejecución una ley que va a afectar sectores, lo va a afectar, pero va a promover primero una vida sana para una gran cantidad de dominicanos y dominicanas y en segundo lugar, si usted necesita una provisión de servicios de emergencia o no, o crónico, usted la va a tener de primera calidad. Esa es una deuda social que tenemos los políticos dominicanos. Y ahora me pongo el traje del político, me quito el del médico. O sea, los políticos dominicanos tenemos esa deuda, una deuda con la población, porque nos dimos una ley en el año 2001 y no la hemos podido implementar. Bien. Humberto, vamos a hacer la pausa siguiente para venir a la parte final del programa y quisiera que tocáramos el siguiente aspecto. Institucionalmente hay actores que están llamados a defendernos a los afiliados, sin embargo aparenta que no lo hacen. Vamos a hablar del Consejo y de CISALRIL al retorno, por favor. En breve retornamos con Humberto Salazar. Bien, interesantísima radiografía que está haciendo Humberto Salazar sobre el sistema de salud en la República Dominicana. El CISALRIL, el Consejo Nacional de Seguridad Social, ¿nos defienden? Mira, lo que ocurre con eso es que eso también parte de la ley. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es un órgano tripartito. Hay 3 y 3 personas. El gobierno tiene 3 representantes. Los empleadores, o sea, los empresarios,
tienen 3 representantes y los trabajadores tienen 3 representantes. Ahora vamos a ver quiénes son esos representantes. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen? Porque yo no culpo a los empresarios de lo que hacen. Su trabajo es defender sus intereses. Ahora, el trabajo del regulador, que es el Estado, defender los intereses de todos nosotros. Y el trabajo de los sindicalistas es defender los intereses de sus afiliados. Ahora, usted se ha puesto a chequear quién es cada quien que está ahí en ese consejo. Ese consejo al final termina manejado prácticamente por los empresarios, que son los que tienen mayor cantidad de intereses y también tienen mayor poder de mandar gente muy, muy especializada en el tema. O sea, cada quien defiende sus intereses. Ahora, el aval que tiene ese consejo, con toda la gente que ha pasado por ahí, es que por lo menos comenzó a poner en funcionamiento lo que es la Ley de Seguridad Social. Se ocupa más del área de las pensiones que de la salud, porque en las pensiones no tienen que pagarle a nadie y toda esa apropiación de recursos. En salud hay que pagar todos los días. Cada día la Tesorería de la Seguridad Social tiene que mandar dinero para las ARS públicas y privadas, de modo tal que se cubran los costos de los usuarios que necesitaron atención en el tema sanitario. En el caso de la Silsarril, es el órgano regulador de lo que son las administradoras de riesgos y su relación con los usuarios y con los prestadores. ¿Ejerce su función? Absolutamente no. Porque la Silsarril, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se supone que debería tener la voz cantante en conflictos como el que se está produciendo ahora. Cuando hay negación de servicios a personas aseguradas que pagaron previamente su seguro de salud. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando usted le niega el servicio a una ARS, usted está incurriendo en un acto absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque a usted le pagaron como administrador de riesgo para darle atención a una persona. Correcto. Y el regulador de eso es la Superintendencia de Salud del sistema. ¿Cuál es el organismo que se supone va a defender en forma directa y primaria a los usuarios? La DIDA, la dirección de donde usted va con su requerimiento a decir me trataron mal, me negaron el servicio, pero la DIDA es la cenicienta desde el punto de vista financiero del sistema. La DIDA está llena de buenas intenciones pero y no mucha tiene voluntad. Dinero, pero no tiene dinero. Yo participé en múltiples reuniones con los actores del sistema, porque era parte de eso, y me di cuenta, la DIDA, Nelson Marmolejos, que era la directora en ese momento, yo recuerdo que vivía gritando permanentemente por más fondos porque era la cenicienta y nadie negaba que era la cenicienta del sistema. Yo creo que la República Dominicana tiene la necesidad de provocar una cumbre de su liderazgo para discutir este tema. Pero de su liderazgo político, que son los que deciden. ¿Y cuál sería el tema? El tema de la implementación o no de la Ley de Seguridad Social como la tenemos hasta ahora. Ahora, nadie puede plantear en este momento que esa ley no funciona porque nunca se implementó. Pero en el Congreso tú tenías muchos años fuera de República Dominicana, me imagino que estás enterado y actualizado. Claro. Hay una pieza de reestructuración integral, lo han dicho los miembros de la comisión bicameral que hay, para darnos una ley nueva, reformulada, pero no acaba de salir. Porque hay muchísimas leyes en un país, significa que no hay ninguna. Ya. Alguien me debe explicar, o debería explicar, sobre todo los que han fungido de administradores o ministros de salud, por qué la ley no se implementó en cuanto a la estratificación de la prestación de servicios. Pueden hacer la ley que quiere el Congreso, pueden reestructurar lo que quieran, pueden plantear cualquier cosa, pero si no hay un compromiso de reestructurar desde su base lo que es la pirámide de atención en servicios de salud, implementando a nivel de prestación de servicios directos, a nivel farmacéutico,
con un vínculo de la unidad de atención primaria con la farmacia del pueblo y con las farmacias privadas. A nivel de prestación de servicios de diagnóstico, los laboratorios, la sonografía y las radiografías, muy principalmente a nivel primario, de modo tal que disminuya de forma importante lo que es el costo de la prestación de servicios, la ley nueva tampoco servirá para nada. Ese es mi diagnóstico y mi pronóstico. Y eso que tú mencionas ahora como resultado final de todo esto que has planteado en esta noche, ¿solamente lo sabes tú en República Dominicana? Bueno, en mi caso yo soy un privilegiado porque me tocó desde el año 2008 hasta el 2013 encabezar lo que es el corazón de la reforma. Y como yo le digo a algunos amigos, por muy bruto que yo sea, algo aprendí. 7 años en el mismo lugar, tratando el mismo tema. ¿Qué es este? Porque se escucha muy simple, muy práctico, muy lógico, muy evidente lo que acabas de mencionar. Entonces, bueno, ya has explicado los motivos de por qué no. Humberto Salazar, gracias porque le has entregado al televidente, al usuario de los servicios de salud, a los afiliados a nuestro sistema de salud, los conocimientos, como bien lo mencionas, tus experiencias y sobre todo tu bondad y tu resiedumbre de siendo parte y habiendo estado en los dos lados del escritorio, poder externar sin miedo a que alguien quizás de tu misma área te recrimine, algo que verdaderamente si se aplicase como lo planteas, estoy seguro las cosas cambiarían bastante para beneficio de todo y sobre todo de los mismos actores, de los que están de uno y otro lado del escritorio. Déjame hacer solamente una última acotación y es que en mi caso, en este momento, mis intereses están en el sector privado, no en el sector público. Yo no soy gestor público de nada. Mis intereses están en el sector privado, sin embargo, tengo que ser sincero conmigo mismo y decir lo que creo. Bien, gracias Humberto Salazar por tus expresiones y tus opiniones en esta noche sobre el sector salud en República Dominicana. Señores, hasta la próxima en la hora 22.